Bueno, muy buenos días a todos. El otro día habíamos hecho un vivo por Instagram. Bueno, por algunas cuestiones técnicas quedó pendiente poder hacer nuevamente el encuentro y decidimos hacerlo de esta manera para que el mensaje sea claro. Así que bueno, te agradezco un montón, Cintia, por habernos puesto de acuerdo nuevamente. ¿Cómo estás? Buen día. Hola, buen día, Griselda. No, gracias a vos. Y bueno, la idea sí es que quede más clara la idea, porque bueno, hubo desperfectos técnicos con Instagram la otra vez. Tal cual, tal cual. Bueno, el título en sí, y volvemos a retomar el mismo tema, tiene que ver con el rol de la abogacía en el derecho previsional, porque hay mucha difusión respecto a esto, tanto desde los medios y muchas veces desde el mismo organismo de ANSES particularmente, con este tema de si conviene o no ir con un abogado, más allá de la simpleza o de la complejidad de cada trámite, pero yo tengo como digamos, punto de vista formado, donde entiendo que más allá de que el trámite sea simple, nunca está de más una revisión por afuera, independientemente de que después la persona vaya por sus medios, ¿no? Pero que tenga este conocimiento previo, como bien decís vos en tu canal cuando vas subiendo novedades, esto del empoderamiento del ciudadano para que no esté tan desprovisto frente a lo que le puede ofrecer ANSES. Y una de las primeras preguntas que habíamos comenzado el otro día era, ¿por qué, siendo tan amplio el derecho y el derecho humano en sí, por qué te habías volcado más a lo previsional? Quería retomar un poquito eso porque habías contado unas experiencias que me parecieron interesantes. Sí, 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 bueno, yo en realidad, bueno, a ver, espera que acá tengo una de mis perritas que quiere estar aupa mío, Matilda. Ah, está muy bien, la Después presentamos. cuento todo lo que le pasó a ella, la que se salvó, ya está bien del ataque de un perro pitbull, ya se salvó. Bueno, Buenísimo. yo desde que estudié siempre tuve, en realidad ya desde la secundaria, yo estaba en el centro de estudiantes, era secretaria de la Comisión de Derechos Humanos, o sea que siempre tuve como esa militancia. Después en la facultad en realidad me dediqué solo a estudiar y trabajar, trabajé en el juzgado 4 de la Seguridad Social y después en un estudio jurídico. Y el primer año cuando me recibo, entro a un organismo de derechos humanos al área de atención de casos, ¿sí? Que ahí veíamos todo tipo de casos de derechos humanos, desde temas relacionados con la vivienda, temas penales, algunos temas de algunos jubilados a los cuales no les salía la jubilación, entonces nos venían a preguntar qué podían hacer, ¿sí? O sea, totalmente variado, ¿no? Temas de niños que, bueno, estaban en situación de calle, bueno, de todo. Sí, las situaciones Eh, más extremas que uno pueda llegar a pensar. claro, sí, sí. Y bueno, yo además estuve un tiempo en la guardia de ese organismo, que era un celular en el cual, que era una guardia destinada directamente a temas de niñez, Ujú. y yo estaba, creo que no me acuerdo cuántos días era, porque esto fue en el 2007 que estuve ahí, pero te daban un celular y cada vez que pasaba alguna situación en la zona de Constitución, era en general en Capital, alguna situación de violación a los derechos humanos, te llamaban las personas que estaban sobre todo en situación de calle y había personas que conocían ese teléfono, ¿sí? Tal cual. Y en el marco de eso viví un montón de situaciones, desde ir a un desalojo en una estación en la que había un asentamiento, ir a comisarías a ver, o sea, yo entré a los calabozos de una comisaría Claro. a ver cómo estaban los chicos, un asco, bueno, menores de edad, Tremendo. o sea, que no podían estar Sí, ahí, sí. bueno, todo tipo de situaciones. Eh, yo después, yo tenía claro que quería ser abogada independiente, pero para ejercer la profesión en forma independiente, como que me pareció que todo lo que es el derecho social, o sea, el derecho de la seguridad social y el derecho laboral, eran como las ramas más factibles para dedicarme a esto, vivir de la profesión, porque también como que siempre hay como una dicotomía entre el altruismo puro y que uno tiene que vivir y cobrar por su Totalmente. trabajo, Totalmente. porque pues, a ver, uno puede tener toda la vocación del mundo, pero yo no tengo un cargo del Estado gracias al cual vivo y puedo Tal hacer esto cual. gratis, no tengo que vivir. Entonces, como Tal que cual. con esta rama pude complementar mi vocación y además tener una fuente de ingresos y poder Totalmente. vivir dignamente porque vivo muy bien de la profesión, ¿sí? Sí. Entonces, por eso, y me pareció lo más honesto, porque, por ejemplo, para dedicarte a penal ya a mí no me gustaba
porque una cosa es desde el punto de vista de un organismo de derechos humanos y otra cosa es ser un defensor penal de cualquiera que te viene a ver y que Exacto. Es en como los que casos... ya roza la parte de la moralidad y la ética que uno puede llegar a manejar. Pero bueno, Claro, está bueno, digamos, marcar esto, ¿no? La finalidad de que, porque siempre nos hacen como la fama de, que el abogado que quiere lucrar, que le quiere robar al cliente, se hace como toda una especie medio extraña, hay una burbuja creada que es, digamos, es tarea nuestra de construirlo cada día y en cada caso. Y una cosa es dar información al ciudadano y otra cosa es el asesoramiento encuadrando su caso particular para ver a qué tipo de beneficio puede llegar a acceder. Por eso está buenísimo, digamos, el tratamiento desde ese lugar, ¿no? Desde el lado humano con el fin social, porque ya deben estar cansados de escucharme decirlo, pero lo voy a seguir sosteniendo, que a nosotros nos van a pagar una vez, o por el trámite o por el asesoramiento, pero la decisión del organismo, en cuanto al cómputo, a la liquidación, etcétera, etcétera, además de repercutirle en forma perpetua, esto también se traslada, porque digo, bueno, una persona se jubila mal, arrastra un derecho de pensión al cónyuge supérstite que también va a venir con errores, entonces no está de más la consulta previa. Y creo también que hay que hacer un cambio de fondo, y en eso por ahí estamos las dos de acuerdo. A ver, la ley general por ahí no discrimina hombre o mujer solo por edad, cuando hablas del régimen general. Pero también hay regímenes diferenciales donde vos decís, pero si la actividad es la misma, no importa que sea hombre o mujer, ¿cómo puede ser que le bajo le sube la edad o le bajo le sube la actividad? Digo, hay un montón de incongruencias dentro del sistema previsional que realmente roza, ni siquiera roza, creo que choca, eh, con la Carta Magna, con los derechos humanos. O sea, vos lees la sí, Declaración Universal de los Derechos Humanos y la ley laboral y la ley previsional hace agua por todos lados. sí, Creo que hay sí, que sí. hacer una reforma de fondo. La ley previsional más que la ley laboral, me parece, porque sí Sí, veo que los abogados laboralistas son más peleadores, o sea, cada vez que hay un tema, no sé, de la CRT, presentan demandas, piden la inconstitucionalidad, llegan hasta la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, hasta la Corte Suprema de Justicia. tal cual. Quizás lo que pasa en nuestra rama es que el procedimiento es tan lento que ya de por sí, y estamos representando a personas adultas mayores, Tal cual. entonces, obviamente, yo entiendo que entre la posibilidad de decir, bueno, te incluyo en una moratoria, o hacemos un litigio de 5, 8 años para que cobres una jubilación y que se te... Obviamente la Tal persona cual. no va a querer ir a ese litigio. Tal cual. Pero yo por eso, o sea, a mí, yo lo que me di cuenta y por eso salió uno de los temas del canal de YouTube, es que por más que nosotros los abogados conozcamos todas las leyes perfectamente, si la población no sabe que podría reclamar determinada cosa, nunca nos van a venir a consultar, porque creen que lo que les está pasando es así y que no hay forma de reclamar nada. Tal cual. Entonces, por eso me parece que eso es lo importante, que la gente sepa. Si la persona no sabe, por ejemplo, que puede hacer un amparo para que incluyan a su hijo que tiene una discapacidad como adherente a la obra social, no van a ir a ver un abogado para hacerlo. No. Ya sea un defensor oficial, yo siempre en los videos, cuando son temas de pensiones no contributivas, les explico que pueden ir a la Defensoría Oficial también. Tal cual. Eh, pero tienen que saber que lo pueden hacer, que no es natural que un trámite dure 7 años y que esté cajoneado. Totalmente, totalmente. Bueno, eso pasa mucho también con los expedientes judiciales de reajuste, ¿no? Que arrancan en el 2000, terminan en el 2007, 2008, y a veces ni siquiera lo cobra el beneficiario, lo cobra algún heredero, porque si no es Sí, una sí, plata que queda pululando por ahí, es una cosa de loco. sí, A mí sí. realmente me genera mucha impotencia y hasta a veces bronca, porque uno ejerce la profesión desde el lado humano, ¿no? Obviamente que la cuestión comercial juega porque es nuestra profesión, nosotros asesoramos y vivimos de esto, pero siempre poniendo el enfoque en la finalidad social, porque si vamos a hablarle a la gente de la misma manera que le habla un funcionario de ANSES, y como que mucho no le estaríamos ayudando. Por eso me enojé mucho con lo de la jubilación anticipada, por eso me enojé mucho con el tema del decreto del reconocimiento de mujeres, porque digo, a ver, no es que estoy enojada con la medida, estoy enojada con la parcialidad de la medida o con la mala información que se maneja. Porque Claro, digo, el universo es muy amplio y por ahí hubo familias
donde el hombre presentaba algún problema o lo que sea, y tenía dificultades para acceder a un puesto de trabajo, y por ahí la mujer no, y el hombre tuvo que hacer las tareas de cuidado. Entonces, ¿de dónde surge delimitar? Todo viene de un contexto histórico, pero la realidad es que no fue para todos igual, o por lo menos pudo no haber sido. Entonces, en un marco de derechos humanos, como, digamos, como eje rector de nuestra Constitución Nacional, me parece que la primera medida es empezar a cortar con estos criterios diferenciadores que no, digamos, no conducen a nada, ya de por sí partiendo de la cuestión sexista, ¿no es cierto? Me parece que eso es súper tajante. De hecho, hace unos días me consultó un cliente y me dice, yo estuve haciendo tareas de cuidado, lamento informarle que nació hombre. Si hubiera nacido mujer, estaríamos hablando en otros términos. Y es una realidad que, digo, y vos decís, parece súper común, o súper básico, o súper lógico, y sin embargo, a la gente le cae la duda de, ¿y por qué yo no? ¿Entendés? Y sacan turno y van, y no sé, para llegar a la puerta de ANSES y que le digan, no, señor, viene a hacer este trámite, no, pero es para mujeres, y se da media vuelta y se va a la casa. Son situaciones súper horribles, ni hablar cuando por ahí se olvidaron el documento, ¿no? A mí me ha pasado estar con una carpeta esperando el ingreso y viene una persona, te hablo de promedio 70, 71 años, necesita hacer alguna consulta y le dicen, señor, ¿trajo el DNI? No, no lo puedo atender. A ver. Eso es una locura. A mí, para ir a consultar por un expediente en el que yo soy apoderada y voy con el talón de que soy apoderada, si no llevo en determinados lugares, no en todos, si no vas con el DNI original de tu cliente, no te atienden. O la copia certificada por escribano, como para estar cubierto de alguna manera. Ni hablar de la caducidad de la carta poder, ¿no? Que el trámite te dura 6 meses y la carta poder te venció el 4.º mes y le tenés que decir, señor, vaya y pida una nueva carta poder. Es una locura. Estás hablando de meses, no de años, ¿entendés? Sí. Son las inconsistencias que tiene, bueno, como lo charlábamos un poco el otro día, me ha pasado de que un funcionario de ANSES le diga a una persona, no, tiene que esperar 3 meses para presentar un pronto despacho. Y vos decís, ¿de dónde? Si la ley de procedimiento administrativo dice que a los 2 meses que no hay novedades se puede elevar un reclamo. ¿Cómo puede ser que le digan a la persona que tiene que esperar un plazo superior al que dice la ley de procedimiento administrativo, que por ende, como ley madre, es superior a cualquier resolución que dictamine o cualquier circular que dictamine el ANSES? Entonces, claro, sí, aparte hay que ver cada caso particular, porque hay casos en los cuales hay situaciones de urgencia por cuestiones de salud, por las cuales esa persona no puede esperar los plazos de la ley de procedimiento administrativo tampoco. No, vos sabés que yo quería ver, el otro día íbamos a focalizar y quiero retomar en esto lo que son los casos conflictivos, porque hay casos que son simples, pero hay casos que son conflictivos. Quería que charláramos un poquito de ese tema. Uno de los puntos era las pensiones no contributivas como primer eje, que son las que suelen tener más dificultad, o cuando la gente puede acceder a una contributiva y le venden otra cosa, y bueno, está bueno plantear ese cuadro de situaciones. Claro, yo lo que veo es que en el encuadre del tema discapacidad, ahí viene como el problema de fondo, que hay un pésimo asesoramiento, siempre lo hubo, ¿sí? Ahora esto se inicia en ANSES, con lo cual yo tengo la esperanza de que al ser el mismo empleado iniciador, si ven que la persona tiene aportes, le digan, no, vos tenés que iniciar un retiro por invalidez, pero bueno, esperemos que eso ocurra. Antes era peor porque antes se iniciaba en otro organismo directamente y nadie verificaba si la persona tenía aportes regulares, ¿sí? Entonces yo he tenido personas que ahora estamos en juicio porque perdieron el carácter de aportante regular, que hicieron todo un trámite de pensión no contributiva porque los derivaron directamente a hacer eso, y después de 2 años se lo rechazaron porque el marido tenía un trabajo en blanco y obra social. Entonces, solo por ese motivo te rechazan la pensión no contributiva. Claro. Y cuando me vienen a ver a mí, ya no es más aportante regular con derecho, con lo cual tengo que ir a la vía judicial sí o sí, para reclamar ese retiro por invalidez. Bueno, y ahí también hay un dato adicional para los colegas que seguramente lo van a ver, que tienen que tener la matrícula federal porque estás litigando contra el Estado. Ya por ahí no te sirve, digamos, la matrícula de tu jurisdicción a los fines del reclamo en sede judicial. Entonces ya ahí cambia de color el tema. Claro, y también, bueno, por ejemplo, en estos días a mí me llegan un montón de mensajes y consultas de todo el país, ¿no? Y es muy común que la persona
busque un abogado recién cuando le llegó el dictamen de que le dan un porcentaje de incapacidad inferior, ¿sí? Claro. Incluso te consultan cuando ya se venció el plazo para apelar ese dictamen. Y ahí la verdad, siempre lo digo eso, empiécenlo directamente con un abogado, porque para un abogado, o sea, puede pasar que justo yo tengo 5 días para apelar y yo no pueda tomar ese caso porque tengo otros vencimientos, y eso le puede pasar a un montón de abogados. O sea que Totalmente. si te viene alguien con un vencimiento en 5 días y vos ni siquiera, no es lo mismo que un expediente judicial, que vos podés verlo por internet Lo o vas podés ir a siguiendo, tal cual. vista. O sea, acá ya es mucho más complejo tomar vista de un expediente administrativo, ¿sí? Bueno, la complejidad mayor se da en que no podés sacar turno para vista de expediente, y la complejidad adicional, que el otro día lo comenté en una de las redes, digo, me parece nefasto, literal, que las oficinas de ANSES, más allá de ser un órgano nacional y que vos te comunicás al 130, el 130 va por cuerda separada y a veces el que tiene primera línea ni tiene acceso a tu perfil. Me parece que así como los juzgados tienen una línea de teléfono, las oficinas tendrían que tener una línea puntual de cada oficina donde uno pueda llamar y hablar y pedir hablar con el supervisor o con el gerente de esa UDAI para pedir o para consultar algo. Hay cosas que son muy técnicas o muy puntuales donde vos necesitas hablar. Entonces, si no me habilitas una línea de teléfono, no me habilitas un turno para consulta de expediente, y en un juzgado, que es una instancia mucho más superior, sí tenés esa facilidad de sacar un turno, de llamar por teléfono. Más de una vez he llamado a un juzgado y he hablado con total naturalidad con un prosecretario, y eso no lo puedes hacer con la ANSES. O sea, hay como un poder absoluto al nivel de no tener una línea de teléfono. Me parece de terror. Claro, sí, sí. Igual sí es verdad que a cada UDAI de ANSES va una cantidad de gente que creo que sería imposible comunicarse. O Sí, sea, lo veo complicado, pero en realidad quizás tendrían que hacer un sistema en el cual, como ahora los expedientes son digitalizados todos, o sea, vos sí, no te toman más la documental, escanean todo, que tal vos cual. puedas entrar a ver el expediente, que eso ya las comisiones médicas para el tema de los accidentes laborales ya lo hicieron. Entonces Claro, vos podés entrar y tomar vista y ves las actuaciones, lo que está pasando. tal cual. Porque también ver solo el último movimiento no te dice nada, porque no sabes en realidad realmente qué ocurre, y Tal también cual. para entrar al ANSES y hasta que logras hablar, estás toda la mañana. Porque, o sea, no hay esto, a ver, no es por algo elitista ni nada, pero con esto de que odian a los abogados o nos ponen todas las trabas, para ellos sería más fácil hacer una cola de abogados, porque tampoco van tantos abogados por día, Eso es y verdad. que podamos preguntar, como había, por ejemplo, yo me acuerdo en los juzgados de familia de provincia que había una cola para los particulares y otra cola para los abogados. Para los abogados, claro. Porque el abogado va y consulta otro tipo de cosas diferentes. Entonces, que ya Sí, directamente te atiendan hasta es más rápido para ellos, ¿sí? tal Y cual. no que el abogado tenga que estar horas, que tenga que ir primero abajo y que después te tengan que derivar, y que quizás la empleada que te tiene que derivar no quiere derivarte a nadie. O sea, todo depende De de quién quién te te toque. atienda, de la voluntad. Como digo yo, es un ente nacional, pero estás atado al criterio de cada oficina y al criterio de la persona de cada oficina. O sea, hay un Claro, criterio y un subcriterio, porque a veces te rechazan trámites por cuestiones que son básicas y vos vas y presentás bajo insistencia y te lo toman y el trámite sale. Pero ¿sabés qué claro. pasa? Eso te lo toman a vos porque sos abogado y porque tenés la labia y sabés lo que tenés que decir. Un ciudadano va por sus medios, no sabe qué decir, le dicen que no de una forma tajante, se da media vuelta, se va a su casa y se queda sin el beneficio. Esto también pasa. Es una Sí, sí. realidad. ¿Sabés la gente que me ha consultado por casos que vos decís, no, no me lo quieren tomar, como lo que estoy reclamando de las partidas matrimoniales? No me lo quieren tomar porque me casé afuera y qué sé yo. Está mal, no es así. Y lo he vivido en carne propia. Digamos, armé toda una nota, fundé en derecho, mencioné la Constitución Nacional y me tuvieron que dar la razón, pero no porque me tuvieron que dar la razón a mí, porque está en la norma. Pero a veces un Claro, sí. cliente no sabe ni qué artículo, digamos, ni qué artículo de la Constitución tiene que mencionar. Es un chino sacar turnos, es un chino pelear el derecho cuando le buscan el pelo al huevo, es tremendo. Y al día de hoy son cosas que siguen pasando.
Y lo más indignante de esto, la contracara de esto, es que no podemos perder de vista de que estamos hablando de un organismo de asistencia social, de beneficio social. Y sin embargo, en Sí, la sí. práctica pasa lo opuesto, o hay muchísimas barreras que llevar adelante. El lenguaje técnico, le dicen, señora, haga una CCC. ¿Qué es una CCC? No entiende. Entonces, Claro, sí, sí, no debería ser así. Igual es como que se termina enfocando más al trámite simple, tal pero cual, después cuando va alguien con un trámite complicado, ahí viene el problema, sí. tal cual. También hay casos de pensiones en los cuales la viuda va, lo inicia de buena fe pensando que no necesita un asesoramiento y después le deniegan la pensión porque hay una divergencia en los domicilios, ¿sí? Tal cual. Y ahí es muy complicado, o sea, revertir un expediente en el cual no se aportaron las pruebas, tenés que ir a juicio, presentar un montón de pruebas con todo lo Tal que eso cual, implica. tal cual. Yo tengo un caso que me vino hace muy poquito, ya iniciamos la acción judicial, pero no nos permitieron tomar vista del expediente administrativo. No, es Como tremendo. es una UDAI que a mí me queda muy, pero muy lejos, ¿sí? Porque o sea, a mí me consultan personas o sea, de todo el Sí, país, de más o menos, cualquier parte del país, sí. claro. Pero esto litiga en el fuero de la Seguridad Social en Capital. Bueno, Claro. entonces pedimos turno para la vista, que primero fue mi cliente, aparte teniendo el plazo corriendo para iniciar la acción judicial, ¿no? Tal cual. Aparte yo no estaba ni presentada, porque este expediente lo inició la titular de buena fe, pensando que no era necesario Cual. tener un abogado. Bueno, no le querían dar un turno para tomar vista porque la empleada de Saudai tenía COVID supuestamente y volvía la semana que viene. Bueno, cuando volvió tampoco le querían dar un turno, le decían, no, no, bueno, mandamos una carta documento solicitando el turno. Ujú. Me lo terminan informando por mail, pero cuando va la titular, no le dejan tomar vista del expediente igual. Con lo cual Siendo la esto termina, titular. O sea, claro, pongamos énfasis en esto. Estamos hablando de la titular, ni siquiera de un claro. representante. Es No, no, tremendo. no le dejan, igual se ve que ella me dijo, me parece que es como que se enojaron por la carta documento, pero a ver, yo tengo un plazo corriendo para una acción judicial, ¿cómo no voy a, o sea, yo tengo que tener un elemento para decirle al juez, yo traté de tomar vista de alguna manera y no Tal nos cual, permitieron ir a la vista? tal Bueno, cual. la cuestión es que después enviamos una nueva carta documento a Córdoba 720, que nos contestaron, primero ellos te contestan, pero con algo genérico. Sí, Igual esto ya quedó como una denuncia y ya iniciamos una acción judicial en la cual pedí una medida de prueba anticipada de que se remita el expediente administrativo. claro, y Todo sí. esto que a una persona no le dejaron tomar vista de un expediente cuando es algo, por lo menos en la ciudad y donde yo voy siempre, hay un sector donde va la persona, o en general van los abogados, el martes y jueves, vos vas y pedís el expediente y hay un empleado asignado que te imprime todo el expediente de lo que vos necesitas. Quizás no te lo Claro, o tienen. aunque sea la parte resolutiva, porque es lo que vos tenés que apelar, digamos, los fundamentos, por lo menos eso. Claro, un dictamen del área jurídica que no estaba en la resolución. Entonces, como Claro, la resolución emitía el dictamen, yo no puedo eh, impugnar correctamente una resolución si no tiene todos los fundamentos en la exacto, resolución. exacto. Pero realmente, ¿cómo puede ser que para tomar una vista de un expediente pase todo esto? No, es ¿Sí? tremendo, es tremendo. La idea, digamos, es que la gente entienda que cuando uno dice consulte con un abogado es precisamente para evitar estas cosas y para que sepan que ante un rebote no se tienen que dar media vuelta y quedarse en la casa como un nene cuando lo retan y se portó mal y lo mandan al rincón. Porque no es así. Hay muchos casos de, como hablabas recién, de lo de la regularidad o irregularidad, que es totalmente arbitrario e inconstitucional, porque más allá del bachecito de años que le falte, que vaya a saber por qué fue, la realidad es que hay un trasfondo de años que tienen aportados, y entonces, ¿qué hacemos con esos aportes que están ahí? Quedan para otro, para el que aportó no, y para su familia tampoco, quedan para otro. O sea, para otro sí es válido, pero para el que aportó no. Eso es terrible, lo de la regularidad o irregularidad con derecho, los periodos intercalados. Así que bueno, la idea es que sepan que estas cosas pasan, que estamos en el siglo XXI y siguen pasando,
que la pandemia regularizó algunas cosas, pero también dejó al desnudo otras, que son las falencias que tienen que ir mejorando, como el tema del expediente, como el tema de una línea de teléfono, como el tema de los turnos, que a veces estás un domingo o 2 de la mañana tratando de ver si el sistema te activa un turno, porque eso también pasa. Es un desastre que no tengas posibilidad ni siquiera de pedir un turno para consulta, ni para inicio de trámite, ni nada por el estilo. Está frenado a eso también. Así que es Claro, sí, sí. importantísimo. Yo la verdad es que te reagradezco todo lo que expusiste. Hay algunas cosas que también uno puede aportar de, digamos, de la diaria, ¿no? De llamar por teléfono y no lograr una respuesta, y digo, si a uno como abogado le da impotencia, cuánto y más cuando es el titular propio, que no sabe nada, que no entiende nada, que le dicen que no y no sabe por qué le están diciendo que no, y ni hablar cuando tenés que esperar la resolución de una notificación que te tiene que llegar, ¿no? Esperás la resolución que te llegue al domicilio, hasta que no te llega, no la podés apelar, no sabés de qué se trata, y el cliente está desesperado porque dice, me lo denegaron y no sé por qué, y vos le tenés que decir, realmente yo tampoco sé, pero usted es el abogado, sí, pero yo soy una persona física al igual que usted, no me dan turno para vista de expediente, y tengo que esperar que me llegue el papel a mi domicilio. A menos que tomemos el camino, pasado los 30 días, como bien decías vos, de meter una carta de documento o empezar con intimaciones a otro nivel, ¿no? Pero Claro, bueno. yo igual me manejo así porque, a ver, yo tengo, yo soy más litigante, o sea, no, entonces, que creo que eso es algo que le falta a nuestra rama, o sea, encarar todo más así, o sea, el abogado que hace laboral arranca con un telegrama directamente. Tal cual. A mí no me da miedo mandarle una carta documento al que le tenga que mandar, o sea, yo he Totalmente. ido con una clienta, fuimos con una escribana pública a constatar en un expediente que teníamos de amparo por mora con una sentencia que no la estaba cumpliendo ANSES, que el expediente estaba cajoneado en una oficina abandonada y que nadie estaba haciendo nada, ¿sí? O sea, me parece que hay que recurrir un poco a esas cosas. Ese caso, para que salga, lo terminamos haciendo público a través de change.org Sí. y terminó saliendo publicado en algunos diarios, y ahí la llamaron de ANSES a mi clienta diciéndole, no señora, así su expediente va a salir. Una jubilación que tardó 2 años, No, es porque tremendo. remitieron el expediente en un, como digamos, en un grupo de expedientes que fue a parar a una oficina en Sí. la que no había nadie trabajando. No, 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 es tremendo. Y Bueno, tú yo creo ahí, que a nosotros nos toca la tarea de pelear contra el ANSES, nos toca la tarea de pelear contra la normativa, y como digo siempre, el profesional de cualquier rama del derecho, pero más cuando se tocan temas tan sensibles como es el derecho humano ligado al derecho previsional, me parece que hay que tener un espíritu más crítico, como lo que hablábamos al comienzo, ¿no? De esto de la cuestión sexista o la cuestión de según la actividad, o el tema que me parece re loco, el que es, digamos, el que se dedica al área de lo que es conductor o transporte, si trabaja en relación de dependencia tiene menos requisito que si trabaja autónomo. ¿Por qué? Si estamos hablando de una persona física que está haciendo una misma actividad y lo que cambia es si es autónomo o en relación de dependencia. Son cuestiones muy puntuales, muy técnicas, pero nosotros como abogados tenemos que darnos ese permiso de cuestionar o de atacar la norma, porque la realidad es que esa norma vino de una persona que es un ser imperfecto como nosotros, que se sentó a dictar esto y dijo, bueno, por ahí es por la exigencia, ¿no? El que es autónomo trabaja por ahí a otro ritmo que el que trabaja en relación de dependencia. Pero eso nos saca de foco que estamos hablando de un ser humano haciendo una misma actividad. Es como que está bastante desdibujada esa situación puntualmente. Entonces, como abogados nos toca pelear y sentarnos a leer y debatir y discutir sobre las normas. Hay gente que está preguntando al día de hoy si puede comprar por moratoria el periodo que le falta para acceder a una jubilación anticipada. Claramente no, porque lo voy a seguir diciendo, no es una jubilación. Y de hecho, el decreto dice que tiene que tener los 30 años efectivamente aportados. Y ahí es donde surge la trampa. ¿Qué significa efectivamente aportado? Ya pagado, lo puedo pagar y al momento que ya lo pagué con la moratoria está efectivamente aportado, porque eso es lo que piensa no, el no, en realidad no, o sea, tienen que ser no, aportes, una prestación de efectivo, desempleo. tal Sí, cual. sí. Entonces, me indigna mucho que por ahí los que no conocen o no saben leer o interpretar una norma se quedan con la propaganda. Pero si vos te sentás a leer, digo, a todos nos enseñaron a ir al colegio a aprender a leer y a escribir.
sabemos leer y sabemos que si dice prestación anticipada su título, no es jubilación, es prestación anticipada. Y de hecho en los considerandos dice prestación anticipada por desempleo. Si fuera jubilación no te pondrían límite de fecha de desempleo, no te exigirían que estés desempleado, te permitirían comprar una moratoria y te pagarían el 100% del haber. Con todos estos colores, claramente no es una jubilación anticipada. Digo, Claro, claro. No, y aparte hay que ver lo que va a cobrar la persona, porque a mí ya me consultaron personas que hicimos un cálculo para ver cuánto le correspondería por la prestación anticipada y me dijeron, no, la verdad que no. no, No voy a claramente acceder me a quedo como eso estoy. en este momento, o sea, van a seguir buscando una posibilidad de seguir trabajando, Tal cual. que igual es verdad que es muy difícil a determinada edad reinsertarse en el mercado de trabajo. Totalmente. Pero bueno, cada situación es diferente, pero tienen que saber eso, cuánto van a cobrar. ¿Sí? Totalmente, totalmente. Eso me parece fundamental porque la persona, si se inicia mal su jubilación, va a quedar cobrando ese monto, De por salvo vida. que después el juicio, que el juicio no es inmediato, tarda un Tal montón cual, de tiempo. tal cual. Vas a quedar con un ingreso muy bajo durante décadas de tu vida. Por eso, tal cual, por eso yo digo que aunque sea, por más que vayan por su cuenta, no está mal que consulten previamente con algún colega, como para que vean si los papeles están correctos, que se aseguren que le tomen todo el cómputo, porque a veces dicen, ay no, porque si te tengo que verificar determinado periodo, le tengo que mandar la carpeta a verificar y demora el trámite. De esta manera le sale rápido y le empiezan a descontar periodos y meses y no está bien. O sea, le tienen que tomar todo lo que la persona aportó, le tienen que liquidar con todo lo que aportó, y que le dé lo que le dé, pero en base a lo que efectivamente aportó, ¿no? Porque el que estaba del otro lado del escritorio se le ocurrió decir, no, ¿para qué? ¿Un mes? ¿O 2 meses? ¿O un año? No, no tiene sentido. Yo se lo tomo hoy, ya le sale hoy el beneficio. Y la gente lo compra, le compran el speech. Claro. Entonces, ese es el tema, que aunque sea, consulten a un profesional para que vea qué papeles tiene, si no tiene, por qué papeles puede, digamos, a qué papeles puede acudir para cubrir los periodos que no surgen ni de alguna certificación o que no surgen del sistema. Digo, hay disparidades que están en el sistema y que muchas veces no se dan cuenta, no porque no, digamos, dicen, bueno, hacen la vista de, el cliente me refiero, no ANSES, sino el cliente, sino porque no sabe. Y no está mal que no sepa, porque no estudiaron para eso, se dedicaron a trabajar, a hacer sus aportes y tener una jubilación digna y está fantástico. El tema es que cuando llega el momento de acceder al beneficio, realmente su esfuerzo se vea reflejado y no que por una decisión arbitraria, porque como vos bien decís, hace cosa juzgada, ya le salió, ya no tiene tiempo de pelear o agregar nueva prueba, a menos que, como decís vos, voy a la vía judicial, porque ya quedó cerrada la vía administrativa. Entonces es importante, previo al trámite, saber con qué papeles cuenta. Claro, aparte yo creo que hay como un engaño de la administración porque a la persona, al ciudadano que va a hacer un trámite, está lleno de carteles de que no son necesarios abogados ni gestores. Tal cual. Entonces ya de por sí te están haciendo creer que, a ver, si todo funcionara bien, no sería necesario un abogado para esto. Tampoco existiría un fuero de la seguridad social colapsadísimo con juicio de los jubilados. Léase, funcionaría, digamos, funcionaría bien, o sea, si se encuadraría bien cada uno de los casos, que claro, ese es el problema. Si pagara lo que se les tiene que pagar, todo esto no existiría, pero igual los juicios profesionales son de décadas, más o menos de la década del 70 ya había reclamos contra las cajas por la inflación que había. Entonces, esto son cuestiones que ya son estructurales del sistema. Tal cual. Y que funcionan mal. Lo que pasa es que el Estado es como que engaña a la persona y le hace creer que no necesita un abogado. Tal cual. Yo veo como muy loable que las oficinas públicas quieran simplificar trámites y que sea más fácil para todos. Eso me parece que está perfecto y que debe tender a eso. Tal cual. Pero cuando ya está en juego un derecho tuyo, pues no es lo mismo decir, bueno, voy a hacer un trámite a la municipalidad y presento 2 boletas de ARBA o de lo que sea, listo. Tal cual. Eso sí hay que simplificarlo, pero cuando está en juego un derecho alimentario, etcétera, ahí es mejor asesorarse, hacerlo bien. Tal cual. Porque después no hay vuelta atrás. Después no hay vuelta atrás. Ese es el mensaje, digamos. La revisión de eso es muy compleja a nivel judicial, tarda un montón de tiempo.
Entonces, y aparte hay que ver si conseguís un abogado que te lo pueda tomar en ese plazo del recurso, ¿sí? Tal cual, Sobre todo los totalmente. casos de invalidez, que si no conseguís un abogado que se dedique realmente a esto y que lo quiera apelar, y que justo en esos 5 días lo pueda apelar, porque Tal cual. quizás tenés Sí, otros sí. vencimientos y no lo podés tomar en 5 No es días. fácil fundar en derecho cuando son cuestiones de comisiones médicas aparte. Es muy finita, Claro, hay una línea muy delgada ahí. Así que buenísimo. sí, Cintia, la verdad te reagradezco, seguramente va a ser de utilidad para colegas que por ahí no están interesados en la rama y se empiezan a interesar, o a los que les dio algún tipo de curiosidad, y para aquellos que nos siguen en las cuentas, que puedan saber que estas cosas existen, que estamos a disposición. Como digo siempre, no somos de élite, somos profesionales, trabajadores del derecho, y que estamos para ofrecer ese servicio en defensa de lo que les corresponde, ni más ni menos. Así que te reagradezco, Cintia, y bueno, y que tengan todos una buena jornada, y bueno, nos vamos a ver seguramente en otra oportunidad. bueno, gracias a vos, Griselda. Abrazo enorme. Un beso, chao. Chao, chao.